A más de 20 años del asesinato de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más poderosos en la historia, su hijo Juan Pablo busca revisar su pasado desde otra perspectiva. Está con nosotros aquí en el estudio y le damos la bienvenida. Bueno, no molesta que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. Acabaron de confirmar, la policía lo acabó de confirmar. Puta vida. Nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que los mató los pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato en malparidos. Cuando dijiste eso, Juan Pablo, Sebastián, tenías 16 años apenas y te costó muy caro dar esa declaración que salió desde el dolor que te generaba la muerte de tu padre. Bienvenido, Juan Pablo, buenas noches. Muchas gracias, Azucena, un placer estar aquí. Pues sí, estos 5 segundos de amenazas es por lo que más se me recuerda y no por 23 años de no haberlas cumplido, justamente, pero parte de un episodio triste de la muerte para mí de mi padre. Tú dices, aquí el 2 de diciembre del 93 a las 3:30 amenacé a Colombia entera, estaba lleno de dolor. Mi padre había muerto y yo era apenas un adolescente que no sabía lo que decía. Me encontré entonces frente a la más grande encrucijada de mi vida, o seguía los rastros del rencor y sangre que habían guiado a mi papá, o salía a retractarme y a comprometerme a que nunca se tendría queja de mí. Aunque vivía en medio del fuego, me decidí por la paz y así te has mantenido durante muchos años, Juan Pablo. Y así nos mantendremos, porque aprendimos las lecciones de esta historia y las compartimos con los jóvenes para que no la repitan. Nos vimos hace 2 años, más o menos, en agosto del 2015, cuando presentaste el libro Pablo Escobar, mi padre. Correcto. Y has decidido escribir un nuevo libro. Tú mismo mencionas en las primeras páginas que muchos te han preguntado ¿por qué escribir otro libro sobre tu padre? ¿Por qué, Juan Pablo? Bueno, este libro revela las conexiones internacionales que tiene mi padre o que tuvo mi padre en el pasado con la CIA y con la DEA para el tráfico de drogas. También es un libro que muestra los testimonios de los peores enemigos de mi padre. Ya no es solamente la visión que yo tengo como hijo, sino la opinión que tienen sus enemigos, sus peores enemigos sobre él y los procesos de reconciliación que llevo adelante con ellos en todo este proceso de escribir este segundo libro. Se llama Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que no sabías de tu padre? Bueno, la relación que tenía tan estrecha con Barry Seal, con quien además tuve la oportunidad de juntarme con su hijo, sí, claro. De hecho acá mismo en Ciudad de México, el año pasado para verificar todo lo que contiene uno de los primeros capítulos y creo que es más extenso, que es la relación que tenía con la CIA para la financiación de la lucha anticomunista en Centroamérica en la década de los 80. Barry Seal, incluso comentas también, te mandó un mensaje un día pidiéndote un encuentro, pidiéndote que después de tantos años pues se reencontraran y se perdonaran por los pecados de sus respectivos padres. Bueno, en efecto sí, Barry es el padre, Aaron el hijo, sí. Y de hecho sí tuve un encuentro con él muy positivo, que hablábamos de la reconciliación y de hecho la llevamos adelante porque creemos también en la paz y en estos procesos del perdón. Y de hecho ellos también tuvieron una actitud hacia los propios personajes que mataron a su padre. Se comunicaron a la cárcel en Estados Unidos a manifestarles que también les perdonaban por esas acciones violentas que habían cometido contra su familia. Tú revelas aquí muchas relaciones de poder, de corrupción en México, en Estados Unidos. ¿No te pones en riesgo, Juan Pablo? Pues como le decía por ahí a algunos amigos, me estaba quedando sin enemigos, entonces escribí este libro. No me digas. ¿Tú hubieras preferido no enterarte de la otra cara? Cuando hablamos la vez anterior, yo veía en ti pues obviamente un amor por tu padre, una seducción de un hombre con mucho carisma, de un hombre muy arrasador. Y ahora te enteraste de cosas que como hijo no sabías. Ahora lo hiciste como periodista, digamos, como investigador. Pues sí, fue una tarea de investigación que duró unos 6 meses. Me metí a Colombia a hablar con no solamente los peores enemigos de mi padre, sino también antiguos amigos que lo conocieron y que me revelaron historias que yo desconocía. Me parecía que era importante. Mi compromiso es con la verdad, no hago una acusación, sino simplemente un recuento pormenorizado de toda la corrupción que ayudó a mi padre a generar semejante poder económico y militar en los 80s y 90s. Ahora, vemos la portada del libro, es una imagen partida a la mitad de la imagen es tu padre, la mitad de la imagen eres tú. Podría confundirse a lo lejos como si fuera la misma persona. De hecho, tuvieron que hacer esfuerzos para que yo me distinguiera un poco, porque sin edición aparece solamente la cara de mi padre. ¿Cómo desligarte de alguien a quien físicamente te pareces tanto,
quien obviamente genéticamente te pareces tanto, ¿cómo desligarte, no en el sentido de familia, sino en el sentido de historia delictiva, Juan Pablo? Pues mira, mi padre es una sombra muy grande, difícil de uno correrse debajo de esa sombra, pero creo que es reconociendo esta propia historia, transmitiéndola a la juventud y buscando que se inspiren para bien, para no repetirla justamente. ¿Es suficiente la batalla que estás dando tú en tus conferencias, a través de tus libros, a través de las entrevistas? ¿Es suficiente para revertir un poco el impulso que se da en las series, en algunos libros, en narcocorridos, en algunas otras situaciones? ¿Es suficiente para que los muchachos no lo tomen como una figura aspiracional? No solo a tu padre, sino al Chapo Guzmán y algunos otros narcotraficantes. Entiendo, mira, hace poco presenté este libro en Buenos Aires y un adolescente manifestó que desde los 8 años está un poco fanatizado con la historia de mi padre. Y me dice que después de haber visto todas las series y leído los libros, los únicos 2 libros que lo orientaron para pensar como un profesional y no como un delincuente fueron los míos, con lo cual sí creo que el mensaje tiene la posibilidad de llegar a los corazones de muchos jóvenes para que entiendan que ese no es el camino para tomar. Ahora, se han novelado, por supuesto, muchas de las historias, incluidas las de tu padre. Hay muchas series de Pablo Escobar. ¿En ninguna has participado tú directamente como narrador de la historia? No, a ellos no les ha interesado contar la verdadera historia. Simplemente la venden como la verdadera, pero nunca se han acercado a la familia para contarla. Supongo que es raro, tú que eres tan joven, que viviste esa vida, verte en una pantalla describiéndote como si te conocieran. Pues sí, otros que te cuenten tu historia y nunca te conocieron, o tú los llamas para contársela y no te atienden. Es interesante la manera como ven esta historia, y sobre todo lo que sí me opongo es a la glorificación de la actividad delincuencial de mi padre en todas estas series, porque confunden a los jóvenes claramente. Claro. ¿Eres 2 personas, Juan Pablo? ¿Eres 2 personas? El jovencito, el niño que escuchábamos al inicio de 16 años amenazando a Colombia tras la muerte de tu padre, y el Juan Pablo Escobar de hoy. Pues yo creo que soy la misma persona, simplemente he podido evolucionar en favor de la paz, y desde ese lugar pues creo que hemos aprendido las lecciones que nos quedaron de historias tan fuertes como estas, y de ninguna manera con la intención de repetirlas. ¿Estás curado? Pues yo creo que sí, no sé qué significa estar curado. De todo lo que viviste, de todo, porque los enemigos de tu padre en algún momento fueron tus enemigos. Escuchábamos señalarte incluso de atrocidades terribles cuando eras un pequeño, de homicida y otras cosas. Los enemigos de tu padre, sobrevivientes, se volvieron después tus enemigos. Pues al contrario, te diría que nos volvimos hasta los mejores amigos, porque tuve la oportunidad de reconciliarme con ellos y de tener unos diálogos que en muchas partes de este libro puedo narrar con claridad, y la intención creo que ha quedado muy clara, tanto quién soy yo para ellos, que no significo ninguna amenaza, y así lo han entendido. Pues si no lo hubieran entendido de esa manera, te garantizo que no estaría aquí contigo. Bueno, pues Juan Pablo, ya está tu libro a la venta, Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Siempre muy interesante escucharte y saber que se puede tomar una decisión entre la guerra y la paz, y tú tomaste ese camino. Pues muy agradecido, y si me permites invitar, vamos a hacer una presentación el día 8 de abril a las 12 del mediodía en Reforma 222, en una de las librerías conocidas de ahí. Vamos a presentar y a tener la posibilidad de intercambiar preguntas con el público. Está muy bien. El 8 de abril, Reforma 222, ¿a las? A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Gracias, Juan Pablo. Muchas y bienvenido gracias a ti. siempre. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches.